¿Han escuchado alguna vez de ese golpe violento cuando un motor de gran potencia arranca? Ese sonido es la manifestación de un pico de corriente inmenso, que puede ser hasta 8 veces la corriente normal de trabajo. Este estrés puede dañar la mecánica, deshabilitar la red eléctrica y costar una fortuna en tarifas de demanda. ¿Y si les dijera que podemos domar esa bestia en una secuencia lógica, elegante y precisa? Hoy lo vamos a hacer. En nuestra sección anterior, sentamos las bases del control con un circuito de marcha paro. Hoy damos un salto cuántico en complejidad y utilidad para abordar una de las soluciones más clásicas e importantes de la ingeniería eléctrica, el arranque estrella-triángulo. Este método es una solución ingeniosa a un problema muy real: reducir la corriente de arranque en motores trifásicos de mediana y alta potencia. Al finalizar este video, ustedes tendrán un dominio completo sobre este circuito, sabrán por qué y cuándo es necesario un arranque estrella-triángulo, cómo reconfigurar las bobinas de un motor de 6 terminales y, por supuesto, serán capaces de diseñar y simular desde cero los circuitos de potencia y de mando que orquestan esta transición. Nuestros componentes estrellas de hoy serán 3 contactores, un temporizador a la conexión, un motor trifásico especial de 6 o 12 puntas. Es un circuito que parece complejo, pero les prometo que al final de esta sección su lógica les parecerá clara como el agua. Como siempre, antes de trazar la primera línea, conozcamos a nuestros protagonistas. El éxito de este circuito depende de la perfecta colaboración entre ellos. Primero, y el más importante, es el motor trifásico de 6 terminales. ¿Qué es? Es un motor estándar, pero con una diferencia crucial. Los 6 extremos de sus 3 bobinas internas, U1, U2, V1, V2, W1, W2, están disponibles en la caja de bornes. Esta flexibilidad nos permite, a través de nuestros contactores, reconfigurar externamente cómo se conectan estas bobinas entre sí. Podemos ponerla en una configuración estrella o triángulo. ¿Por qué es necesario aquí? Es la condición sine qua non de este arranque. Sin acceso a los 6 terminales, la reconfiguración es imposible. Esta es la clave de todo el sistema. Ahora nuestro trío de contactores. Los llamaremos KM1, KM2 y KM3. Ya conocemos los contactores, pero aquí sus roles son muy específicos. KM1, el contactor principal, es el que siempre alimentará el motor. Conecta la red a los terminales principales del motor, U1, V1, W1. KM2, contactor de estrella, su única función es crear el punto de estrella. Al activarse, cortocircuita los 3 terminales finales de las bobinas U2, V2, W2 entre sí. El KM3, contactor de triángulo o delta, su función es reconectar las bobinas en una configuración triángulo. Conecta el final de una bobina con el principio de la siguiente. U2 con V1, V2 con W1, W2 con U1. ¿Y por qué son necesarios? Bueno, son los cirujanos que realizan la operación de recableado de forma remota y automatizada. La coordinación entre ellos es crucial. Una activación simultánea de KM2 y KM3 provocaría un cortocircuito bifásico devastador, y ya hablaremos sobre cómo evitarlo. Finalmente, el cerebro de la operación, el temporizador a la conexión, on delete, es un relé que espera un tiempo preestablecido después de ser energizado antes de cambiar el estado de sus contactos. Estos controlan el tiempo que el motor permanece en la configuración de estrella antes de pasar a la configuración de triángulo. ¿Por qué son necesarios aquí? El arranque en estrella es solo para el inicio. Necesitamos un dispositivo automático y fiable que realice el cambio a la configuración de plena potencia triángulo una vez que el motor ha alcanzado aproximadamente el 80% de su velocidad nominal. Ese es el trabajo del temporizador. Con la teoría clara, vamos al lienzo digital. Abrancadecimos, construiremos esto de la forma más precisa. Empecemos por el circuito de potencia. Aquí es donde la topología del cableado es crucial. Insertamos
tenemos la alimentación L1, L2, L3, más su cable de protección y un guardamotor trifásico como protección principal. A la salida del guardamotor conectamos nuestro contactor principal KM1. Ahora insertamos nuestro motor de 6 terminales desde la librería de motores. Conectamos la salida de KM1 a la entrada principal del motor U1, V1, W1. Ahora el cableado de triángulo KM3 toma la salida de KM1, es decir, antes de que entre al motor, y alimenten el contactor KM3. La salida de KM3 se conecta a los terminales secundarios del motor, pero con atención al orden. La salida de la fase L1 de KM3 va a W2, L2 va a U2 y L3 va a V2. Así cerramos el triángulo. Finalmente, el cableado de estrella KM2, sus 3 contactos de entrada se puntean juntos y se conectan a los terminales W2, U2 y V2 del motor. Al cerrarse, crea el punto neutro artificial. Bien, el circuito de potencia está listo. Ahora vamos a darle inteligencia con el circuito de mando. Como siempre, creamos un circuito de mando protegido por un disyuntor o fusible F1. Insertamos el pulsador de paro S0 normalmente cerrado y el de marcha S1 normalmente abierto. Al presionar S1, debemos energizar el contactor principal KM1. Así que la salida de S1 va a la bobina de KM1. Realizamos la autorretención con un contacto auxiliar normalmente abierto de KM1 en paralelo con S1. Aquí viene la lógica clave. Cuando KM1 se activa, deben suceder dos cosas simultáneamente. Debe arrancar en estrella y empezar a contar el tiempo. Por lo tanto, desde la salida del contacto de autorretención, sacamos dos ramas. Una rama energiza la bobina de nuestro temporizador KT1, la otra rama energiza la bobina del contactor de estrella KM2. Ahora el enclavamiento de seguridad. Esto no es opcional, es obligatorio. En la rama que alimenta la bobina de KM2, insertamos un contacto auxiliar normalmente cerrado de KM3 y en la rama que alimenta a KM3, insertamos un contacto auxiliar normalmente cerrado de KM2. Este es el seguro que impide el desastre. Llega el momento de la transición. Usaremos los contactos del temporizador KT1. Después de que transcurran el tiempo, digamos 5 segundos, KT1 debe apagar estrella y encender triángulo. En la rama que alimenta a KM2, insertamos un contacto normalmente cerrado del temporizador KT1 en serie. Creamos una nueva rama alimentada desde la salida de autorretención de KM1. En esta rama colocamos un contacto normalmente abierto del temporizador KT1 y en serie la bobina del contactor de triángulo KM3. Para la señalización podemos añadir una luz verde H1 en paralelo con la bobina de KM1 para indicar motor en marcha y una luz amarilla H2 en paralelo con la bobina KM2 para indicar arrancando en estrella. El diseño está completo. Es un esquema hermoso que encapsula años de ingeniería. Observamos la sinfonía eléctrica en la simulación, accionamos las protecciones. Presiono el pulsador en marcha S1, la corriente fluye y energiza KM1 que se autorretiene. Simultáneamente la corriente pasa por el enclavamiento normalmente cerrado de KM3 y activa la bobina de KM2 estrella. También se energiza el temporizador KT1 que empieza su cuenta regresiva. En el circuito de potencia pueden ver a KM1 y KM2 cerrados. El motor arranca suavemente. La tensión en sus bobinas es el voltaje de línea entre raíz de 3 y la corriente se reduce aproximadamente un tercio. Nuestra luz amarilla está encendida, el temporizador llega a 0 y observamos el cambio. Los contactos de KT1 conmutan, su contacto normalmente cerrado se abre, cortando la energía a la bobina KM2. El contactor estrella se desactiva casi instantáneamente, el contactor normalmente abierto de KT1 se cierra, la corriente ahora puede fluir a través del enclavamiento
enrolamiento normalmente cerrado de KM2 que ya se cerró y energiza la bobina de KM3. KM3 se activa. Ahora el circuito de potencia KM1 y KM3 están cerrados. El motor está en su configuración de plena potencia con el voltaje de línea completo aplicado a cada bobina. La luz amarilla se apaga. El motor ya está a su velocidad nominal, funcionando de manera eficiente. Al presionar el paro a S0, todo el circuito de mando se desenergiza, abriendo KM1 y KM3 y deteniendo el motor de forma segura. Bueno, hoy han dominado uno de los circuitos más elegantes y eficientes de la lógica cableada. No es solo un circuito, es una estrategia para mejorar la longevidad de los equipos y la estabilidad de la red eléctrica. Hemos aprendido el principio fundamental de reducir la tensión de arranque mediante la configuración en estrella, la importancia de un motor de 6 terminales, cómo orquestar una transición temporizada y segura entre contactores y sobre todo hemos implementado el enclavamiento eléctrico de seguridad, un concepto que les servirá en incontables diseños futuros. El arranque estrella-triángulo sigue siendo increíblemente relevante en miles de industrias en todo el mundo. Entenderlo en este nivel de profundidad les colocará un paso más adelante. Bueno, vamos a dejar este video hasta aquí y nos vemos en el próximo.